¿Qué va a pasar durante la jornada de escrutinios con los representantes de las organizaciones políticas que están allí como veedores, como observadores de que todo se realice con transparencia? Si solo se le va a permitir a un integrante de la Junta Receptora del Voto tener un dispositivo electrónico. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo calificar esta resolución? Primero, le decía, bastante pusilánime por parte del Consejo Nacional Electoral, que ha cedido a las presiones del gobierno. Ciertamente no sabemos ya si con esto puede todavía el Consejo Nacional Electoral declararse como una función independiente. Bienvenida. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis, y a todas las personas que se encuentran conectadas a la señal de Radio Pichincha. En principio, lo que podemos advertir es que quien en teoría debiera regir y controlar como un árbitro serio, imparcial y ético el proceso electoral y garantizar de esa manera el ejercicio democrático de la población, garantizar asimismo que el derecho al voto universal se dé de forma transparente, pues simplemente se ha desmarcado de esa posición y ha cedido a los caprichos unilaterales de una persona. Responde hoy el Consejo Nacional Electoral, y no voy a decir hoy, hoy es la cereza del pastel, porque recordarán ustedes que el mismo Consejo Nacional Electoral que el día de ayer, de manera vergonzosa, en esta sesión en la cual el único miembro rescatable es la consejera Nájera, que cuando el presidente de la República no estuvo dispuesto a acatar, ahí sí, la ley electoral y la prohibición de comulgar o transitar entre ser candidato y presidente, el Consejo Nacional Electoral dijo que no podía hacer absolutamente nada, que no podía emitir ningún tipo de pronunciamiento, que no podía exhortar a nadie absolutamente nada a cumplir la ley, porque la ley ahí estaba y la ley tenía que cumplirse. Y permaneció mudo durante todo el tiempo en el cual todos los ecuatorianos pudimos ver cómo se atropellaba no solamente el Código de la Democracia, sino también cómo se atropellaba también la Constitución de la República del Ecuador y la exigencia de que al momento de solicitar licencia obligatoria tendrías que encargar la presidencia a la vicepresidenta en funciones, en este caso a Verónica Abad. Entonces, eso demuestra en realidad o pone de cara ante la sociedad que quien aparece como árbitro y además siendo una de las funciones o poderes, como se le llamaba antes, no está cumpliendo el rol de ser el contrapeso democrático para garantizar de esa manera elecciones libres y transparentes y evidentemente menoscabando en esas decisiones la posición, la participación, si se quiere, el derecho de contradicción de quien en plano de igualdad también está compitiendo y que simplemente ve cómo se alteran las reglas de un proceso en media maratón. Así de fácil y sencillo. Estas reglas no están cambiándose antes de iniciar el proceso. Estás a la mitad de la carrera cambiando reglas que se esconden en lo que nosotros llamamos falacias o premisas que no han sido debidamente probadas, sin dejar de lado todo lo que conlleva ya a la parte del principio de legalidad, de las prohibiciones que deben constar en la ley y evidentemente las sanciones que debieran aparecer conectadas a una prohibición, porque caso contrario estamos hablando de prohibiciones lanzadas al aire en donde de forma discrecional le estás dejando, quién sabe a quién, la potestad de decidir qué va a pasar, y que es una de las preguntas que haces, Licenia, porque evidentemente, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia de llevar el celular, ejercer nuestro derecho al voto que además, siendo secreto, nosotros podemos hacerlo público, porque es un derecho que podemos renunciar hasta cierto punto, y al exhibirlo, no menoscabamos y no dañamos el derecho de otra persona que no sea nuestra propia renuncia a enseñar y mostrar el voto, si es que esa es la posición, como lo han hecho muchísimas personas durante muchos años, como lo ha hecho el propio presidente de la República, como lo han hecho otros candidatos a la presidencia, como lo han hecho otros asambleístas al momento de ejercer su derecho al voto. Entonces, esas falacias en realidad demuestran que hubo un capricho por parte de Carondelet, eh, como lo dijo Alexis, y muy bien, muy bueno el comentario. Qué triste que los primeros que salgan a aplaudir, a ufanarse, sean precisamente quienes, de acuerdo a los informes, son los causantes del estado de extorsión en el cual viven los ciudadanos. Entonces, como no puedes garantizarles, y esa es la falacia, ¿no? No puedes garantizarles la paz y la tranquilidad a los ciudadanos, entonces tienes que restringir aún más sus derechos. Estamos cayendo en un foso, en una fosa donde no vamos a poder salir, y evidentemente los que aplauden son los causantes de la desgracia de los ciudadanos.
Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarle. A ver, la pregunta que muchos se hacen, y que los chicos cuando llegué me decían, bueno, si es que llevo el celular, ¿cómo nos van a sancionar? ¿Cuál es la sanción? El artículo 279 del Código de la Democracia establece que las infracciones electorales, pónganse pilas con esto porque de verdad que esto es gravísimo, las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta 70 salarios básicos unificados, destitución y o suspensión de derechos de participación desde 2 hasta 4 años y se aplicarán a quienes incurran en las siguientes conductas, y hay al menos 14 numerales. La multa puede ir de 9.000 a 32.900 dólares. Primero, eso. Numeral 2, incumplir las órdenes legítimas emanadas de los órganos electorales competentes. Numeral 12, incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso. Lo de ayer fue una resolución. Si yo debo el celular, estoy incumpliendo una resolución. ¿Me van a poner una sanción de 9.000 dólares? ¿Qué va a pasar? Y además que van a poner a los militares que deberían estar vigilando la seguridad en las calles ahora mismo a controlar que los votantes nos lleven el teléfono, doctora. Por supuesto, es un tema discrecional, es un tema desproporcional y ahí es cuando el Consejo Nacional Electoral tenía que haber previsto el principio máximo del derecho sancionatorio, que es el principio de legalidad. Y esto, Alexis, no lo podemos dejar de ver sin esta prohibición que establece que cualquier reforma, Ujú, ya considerándose como parte de índole electoral, ¿no? ujú. Que tenga que ver específicamente con el control, el orden, el ejercicio democrático de un proceso electoral, para ser modificada y para garantizarle a la población la socialización, el conocimiento de lo antijurídico de la conducta, tiene que darse efectivamente un año antes para que incluso, pónganse en esta posición, dentro de las comunicaciones, incluso dentro de las convocatorias, el Consejo Nacional Electoral ponga de manifiesto a la población que tal o cual situación ha sido reformada y que en razón de aquello, pues este es el comportamiento que se espera de la población. Enviar una resolución de esa categoría con la trascendencia que eso implica en temas sancionatorios, como tú lo has indicado, evidentemente pone a la población en una situación de caos, porque a ver, Alexis y Licenia, ¿todos los ciudadanos tienen acceso en este momento a la red social X? No. ¿Todos se pudieron haber enterado de lo que se resolvió el día de ayer? No. Todos vieron o tuvieron la facultad de ver en señal abierta, como lo dijo la consejera Nájera, en señal abierta, en medios de comunicación masivos, la resolución que adoptó el CNE. No. Entonces, el celular además es un objeto que hoy en día está vinculado a muchas necesidades de la población y del ciudadano en específico, que lo utiliza para llamar el taxi con el que se va a movilizar, para comunicarle a su familia que terminó de votar. Es decir, en muchas situaciones que la verdad lo que ayer reflexionaba hasta cierto punto es que lo que se intenta o lo que se va a provocar en realidad con esta decisión arbitraria, discrecional y desproporcionada, sin ningún tipo de fundamento ni motivación en hechos fácticos, evidentemente es crear un caos. Caos que luego va a enfrentar muy probablemente a la población civil con los militares, que como lo has dicho y entiendo, pues así pudiera ser, se van a dedicar a requisar persona por persona, a hacer registro personal de cada persona para ver dónde lleva, si lleva o no lleva el celular. Luego, ¿qué ocurre si una persona efectivamente logra superar el filtro de ingreso, llega hasta el momento de la junta receptora del voto, se acerca con el celular, que se va a parar un policía con un fusil de este porte a intimidarte, a cuestionarte tu momento del voto? ¿Y luego qué ocurre? Saldrás esposado, llamado a la policía y bueno, porque a ver, ayer también había una reflexión. ¿Qué pasa si esto se adopta desde la seguridad ciudadana como un ataque y resistencia a las órdenes emitidas? ¿Qué pasa si esto se toma como sedición y terrorismo? ¿Qué pasa si al militar se le ocurre que tú eres parte porque así de discrecional es la orden? Y luego, al extenderte, por ejemplo, en este caso, una multa, es compensable, es proporcional 9.000 a 32.000 dólares de multa a los ciudadanos que van a desacatar con conocimiento o sin conocimiento la orden, cuando al mismo tiempo tienes un Consejo Nacional Electoral que ha sido incapaz de sancionar inconductas y ahí sí, infracciones electorales graves y muy graves durante todo este proceso electoral.
e incluso los anteriores. Ujú. Entonces, sí hay para mí un problema en que al establecer la prohibición, no se deja establecida cuál es la sanción legal y proporcional. Pero esto no es casualidad, Alexis y Licenia. Es que no existe. Y como Ah, no existe, ¿qué van a decir? Ah, cuando me toque este caso lo vamos a sancionar, no sé, con $9,000. ¿Tú crees que la población la población se va a burlar? Claro. claro. Ahora, doctora, Como no pueden, entonces están ahí al aire, simplemente es un tema de coerción a la población. ujú. Ahora, el Consejo Nacional Electoral va a ofrecer una rueda de prensa más tarde en la que seguramente explicarán lo que usted está diciendo. ¿Qué va a pasar con el ciudadano que vaya con su teléfono, que no se haya enterado? Porque no todos están pendientes de las noticias, que no se haya enterado, que no puede llevar el celular, que no se haya enterado de lo que le puede ocurrir, porque no sabe qué es lo que puede pasar, que pida, que le diga al policía o al militar, ¿por qué? ¿En base de a qué ley usted me quiere retener mi teléfono? ¿O en base a qué ley me quiere multar o me quiere detener? O lo que se les ocurra, ¿no? Pero también salta la alerta porque en esa resolución del Consejo Nacional Electoral se prohíbe a los integrantes de las juntas receptoras del voto. Yo le pregunto allí, ¿cómo los representantes de las organizaciones políticas, porque en el boletín incluso hay una contradicción, se señala en el boletín que a partir de las 17 horas y durante toda la jornada electoral del escrutinio, los miembros de las juntas receptoras del voto, excepto uno de sus integrantes para que pueda realizar los operativos matemáticas necesarias para el llenado de las actas de escrutinio, es decir, uno de los integrantes de las juntas receptoras. Pero a las juntas receptoras también están los observadores y están los representantes de las organizaciones políticas. Y dice, esta resolución no prohíbe que las y los delegados de las organizaciones políticas, representantes de los medios de comunicación y observadores internacionales y nacionales puedan registrar a través de imágenes y videos la jornada de votación y todo el proceso de escrutinio. ¿Cómo lo van a registrar? No sé, con sus ojos ¿Cómo y lo van a quedar. registrar? Y es más, en el último párrafo dice, asimismo, en ningún momento se restringe el derecho que tienen los representantes de las organizaciones políticas a recibir una copia del acta de conocimiento público. O sea, les van a hacer el favor de darles una copia. Pero para poder observar, ellos tienen que tomar fotografías de lo que está pasando, si no, luego, ¿cómo contradicen el documento que puedan tener en el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué es lo que pasó recientemente, no? Donde abrieron urnas y resulta que no era el resultado que estaba en los documentos del Consejo Nacional Electoral y que contando mostraba otro resultado. ¿Cómo los observadores de las organizaciones políticas van a poder demostrar que en esa junta, que en ese recinto, en el momento del escrutinio, se hizo un trabajo transparente? Mira, estuvieron así de decir que lleves calculadora, de esas que usábamos en el colegio. Así. Para mí realmente es deleznable y en realidad la decisión antojadiza y arbitraria del Consejo Nacional Electoral y de estos tres consejeros serviles al poder se deja ver en toda su extensión por las serias y graves contradicciones. Hay quienes opinan que atrás o detrás de la intención o de esta manipulación a la población de decir que el verdadero motivo es que los ciudadanos no sean extorsionados al momento de votar e irse hacia una bandera política, que evidentemente no es la de ellos, ¿no? Es la del otro. La de ellos no condicionan el voto a ninguna persona, pero que en realidad el verdadero sentido, lo que verdaderamente les importa, es tener el control al momento del escrutinio, precisamente porque es en ese momento en donde pueden realizar los cambios que tú has indicado. Ahí viene la situación particular de lo que sí se pudo ver, y no solamente al momento ya luego cuando se estableció el cambio de los votos o las alteraciones en las actas. Recuerden ustedes que muchos ciudadanos, incluso personas que, voy a usar la palabra influencers, que por casualidad tuvieron que estar en mesa, sobre todo acá en Guayaquil, en la parroquia Tarqui, denunciaban la intimidación que recibían por parte de policías y fuerzas armadas al momento de estar realizando el conteo, el escrutinio de los votos, intentando que ellos se sometan a las decisiones de policías y militares. ¿Ok? En ese contexto, es evidente que uno, ahí hay un derecho básico de propiedad, hay un derecho básico de libertad de tránsito, de ejercer tu derecho a hacer todo aquello que no está prohibido en la ley.
Entonces, te imaginas hasta cierto punto el condicionamiento, lo arbitrario y lo restrictivo de derechos que puede parecer y significar ante los ojos del mundo que un Consejo Nacional Electoral, a 30 días de darse una segunda vuelta, incluso a aquellas personas que hacen parte de las juntas receptoras del voto, a aquellos delegados que de una u otra manera van a tener que estar ahí constatando el ejercicio del escrutinio, van a ver restringidos esos derechos, porque no va a ser diferente. Recuerda que quienes van a tener que hasta cierto punto controlar discrecionalmente esto son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Y qué pasa si las Fuerzas Armadas te dicen mañana, no, yo lo que entendí es que nadie puede tener celular, así que me esconde el celular, me guarda el celular, o se lo quito, o lo saco? ¿Y qué va a hacer el ciudadano, el que no tenga, digamos, la entereza de decir, no me lo vas a quitar? Va a provocarse un caos, va a generar controversias, va a generar violencia. Reflexiono también que esto puede generar, Lisenia y Alexis, ausentismo electoral, porque la gente que sí está al tanto de lo que está pasando va a decir, va a causarse un problema. ¿Yo para qué voy a ir? No me voy a exponer a que me multen, a que me sancionen, a que me arresten, a que haya problemas, a que se arme cualquier tipo de conflicto. Entonces, para mí es una situación bastante orquestada, y ya lo dije en alguna ocasión, con claras intenciones de un fraude. ¿Por qué? Porque como los números no les dan y como evidentemente tienen que de alguna u otra manera exigir lo que no pudieron cumplir en su momento en la primera vuelta, hoy tienen que buscar los mecanismos para que mientras menos transparencia, pues mayores oportunidades de hacerlo. Ninguna persona para hacer algo bueno se esconde. Doctora, Ninguna persona esconde las cosas y jamás esto ha pasado en un proceso electoral. doctora, a ver, yo no voy a contradecir el criterio suyo, la opinión suya con respecto de lo que podría ser la reacción de la población cuando dice esto podría provocar que la gente no vaya a votar porque tiene miedo que le sancionen, etcétera. Puede ser, sí, digamos, estamos hablando en un escenario futuro. Pero yo le quiero plantear otra inquietud a propósito de una opinión que emitía ayer en las redes sociales Carolina Ávila. Y ella decía que la rabia puede ser un mayor movilizador que el miedo. Estas decisiones arbitrarias, totalmente descabezadas, a última hora, que demuestran de la falta de transparencia y de la opacidad que hay en estos procesos electorales a cargo de la señora Tamaín, de Cabrera y Pita, del Consejo Nacional Electoral y con el gobierno de Noboa actualmente al mando. ¿No podría ser más bien una suerte como de factor movilizador para que la gente más bien diga, no, yo sí quiero ir a votar, yo voy a ir a votar? Muchísimas personas han dicho que se van a acoger o van a hacer uso de su derecho legítimo a la resistencia. Y es correcto, y es loable. Y yo también ayer dije, nadie me va a imponer algo que no está prohibido en la ley. De gallos a medias noches no se pueden inventar una prohibición. Pero este efecto, Alexis, y quiero también ser responsable, porque ayer alguien me dijo, claro, eres una anarquista, eres una agitadora social. El, el problema, y es lo que más me duele en realidad, y por eso creo que se nota mi cara de cansancio, de frustración, de no poder dormir porque me duele lo que está pasando con la patria, es que tienes a una población haciendo uso de su derecho a la resistencia en algo que no debió ocurrir jamás. Claro. Estás movilizando a la población a a desconocerte como Consejo Nacional Electoral, a desconocerte como árbitro porque eres incapaz de garantizar elecciones transparentes. Entonces, esta movilización me preocupa en la práctica porque conozco la irracionalidad de las Fuerzas Armadas hoy en día. Conozco cómo actúan, conozco cómo reaccionan. He sido víctima de los insultos, de los atropellos y de la persecución de las Fuerzas Armadas. Entonces, a eso quieren imponer a la población, a que se enfrente con las Fuerzas Armadas, a que se den procesos de requisición violentos contra las personas. Eso es lo que van ustedes a ver ese día. Personas golpeadas, personas apartadas, personas excluidas, a las que no se les va a dejar entrar. Eso es lo que está provocando el Consejo Nacional Electoral. Y resultarán personas que como yo, y muy probablemente como muchas personas que se han abanderado
del asco y de todo lo que representa este árbitro vendido, pero habrá muchos que no, Alexis. E incluso te diría que si se dan estos episodios y llegas a ver eso, pues vas a decir, chuta, ya nada, ya mejor para qué entro. Están llevando a la población al cansancio, al exceso, al agotamiento, al sofoco, a vivir ahogadas. Y esta es la situación que se esperaría de un proceso electoral. No, temo mucho decir que se quiere agitar el caos y que quizás esa también pudiera ser una de las grandes finalidades de este proceso, ¿no? Que no se logre ejecutar por caos, por conmoción interna, etcétera. Ahora, esta resolución, doctora, ya no hay forma de revertirla. Nadie, al ser el Consejo Nacional Electoral la máxima autoridad dentro de un periodo electoral, es el Consejo Nacional Electoral que se ha vuelto sordo, ciego y mudo con las infracciones del presidente candidato desde el principio y que continúan hasta ahora. Pero esta última resolución no se puede ya revertir, no hay manera de que se deje sin efecto, no hay organismo que lo pueda hacer. Tenemos, quizás pudiéramos haber tenido un tribunal contencioso electoral ante el cual se pudiera plantear esta situación. Sin embargo, pues creo que todos sabemos a quién responde y a quién sirve el tribunal contencioso electoral también. La otra vía sería la acción de inconstitucionalidad de la resolución. Sin embargo, recuerden como tal, lo cual lo has dicho, Licenia, en este momento, y eso también, ¿no? Porque la gente nos cuestiona a nosotros los abogados. Solo se pasan quejando y no hacen nada. Es que no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. La acción de inconstitucionalidad que pudiera plantear en su momento ante la Corte Constitucional, primero tiene que pasar un filtro que evidentemente por los tiempos no nos va a dar a 30 días de elecciones. Ya ven la naturaleza de lo arbitrario y por qué está fraguado de esta manera, ¿no? Porque si hubiera sido hace un año, muy probablemente hubiéramos podido hacer algo, ¿no? Pero a 30 días, ¿qué acción podemos hacer? Ok. La Corte no lo va a priorizar. Lamento mucho decir que incluso con las personas que ingresaron es muy poco probable que se arriesguen a tomar una decisión de esa naturaleza y evidentemente garantizar el derecho ciudadano a la libertad. Y de ahí en más, quizás medidas cautelares, pero ¿hasta qué punto van a tener una respuesta en lo jurisdiccional cuando quien actualmente es el árbitro del proceso es precisamente el Consejo Nacional Electoral? Para finalizar, doctora, yo quisiera su criterio respecto a este asunto que se gira en torno a la investigación de los chalecos. La Contraloría primero pide a la Asamblea que levante la reserva, luego se echa para atrás, recula y dice que no. Entra la Fiscalía y el tema de los chalecos se queda ahí. ¿Cómo entendemos esto? Este juego entre la Asamblea, la Contraloría, la Asamblea y ahora la Fiscalía. Para entenderlo basta ver la cara de Valentina Centeno feliz, contenta, radiante, con una sonrisa de oreja a oreja cuando dijeron que la Fiscalía empieza la investigación. Ese es el reflejo de lo que ocurre en esta relación vomitiva entre las autoridades de control. La Fiscalía y la Contraloría, lastimosamente, boicotean cualquier ánimo y cualquier intento de transparencia y sobre todo de demostrar a la población que su trabajo no está articulado a perseguir políticamente solamente a un bando. El proceso de la compra de los chalecos, que ha sido ampliamente cuestionado, incluso no solamente por la calidad de los chalecos, sino por el proceso de corrupción que se ha denunciado con respecto a cómo se llegó a la adquisición, evidentemente demuestran que hay ahí algo que investigar y que la Asamblea Nacional, dentro de su facultad o su atribución de fiscalización, tenía la oportunidad de hacerlo. Y la Contraloría como órgano de control también, para analizar el proceso de contratación, para analizar el proceso de gasto, para analizar el proceso de pago, evidentemente también lo puede hacer porque es una de las facultades que lo tiene. Y ojo, porque siempre que se hacen estas cosas se abre la puerta a arbitrariedades futuras. ¿Cuándo en un proceso de investigación de Contraloría? Contraloría se ha echado atrás porque la Fiscalía ha iniciado un proceso de investigación. ¿Cuándo? Yo quiero preguntarle a todos los auditores de la Contraloría General del Estado, ¿cuándo han reculado? ¿Cuándo han dejado sin efecto sus exámenes especiales? Porque, no, es que ya la Fiscalía ya inició su proceso de investigación, entonces ya nosotros no podemos hacer nada. No, no es verdad.
es una mentira articulada desde la amistad que se tiene el Contralor General del Estado, anteriormente parte del equipo de Diana Salazar comandando la Fiscalía General del Estado, para impedir el control y sobre todo el levantamiento de la reserva del proceso de contratación de los chalecos por parte del Ministerio de Defensa. Que lo terrible sea que además en ese proceso no solamente la corrupción se da, como lo he dicho, no solamente se da por el tema de la calidad que expone la vida, la integridad de los servidores de las Fuerzas Armadas, sino también por el antecedente de corrupción que implica las denuncias de las cuales se conoce que el proceso per se de contratación, que es distinto a la calidad de los chalecos, por si acaso, implica para obtener beneficios por parte de los contratistas, favoreciendo a quien representa al Ministerio de Defensa. Entonces, es un engaño a la población y también, evidentemente, demuestra cuál es la posición sesgada particular de estos organismos de control hoy en día serviles al poder.